Bien, voy a continuar que no me percaté no le presté atención al tiempo de la sesión. Em, Fíjense, ¿qué pasa si tengo el extremo izquierdo? Voy a retomar de nuevo con el... A ver, ok, nuevamente tengo la función cualquiera, el intervalo AB. Fíjense que y me va a decir es en qué partición estoy en ese momento. Puede ser que va la sumatoria desde igual 1 hasta n. Ese n es el que me va a indicar en cuántos rectángulos voy a aplicar ese intervalo cerrado en el que voy a calcular esa área. Vamos a hacer simplemente uno por aquí y uno por aquí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tengo inicialmente el primer rectángulo y tengo por acá, este sería el último rectángulo. Si estoy tomando, fíjense que el delta es el ancho de ese rectángulo, es decir, el siguiente y lo voy a tener a un delta x. Este delta x sería el ancho que yo estoy trabajando. ¿Ok? Todos estos señores están separados por un delta x. Porque dijimos que todos estos anchos deben ser iguales. Si estoy tomando el extremo izquierdo, fíjense que lo que digo es simplemente voy a pararme en A, porque se supone que A siempre va a ser el punto de partida. No voy a poner en A, y este sería B, que sería el último punto. Y acuérdense, la sumatoria va desde i igual 1 hasta n, normalmente, n es el número de partición que nos va a dar hasta delta. Y si esto está en 1 menos 1, 0, es simplemente estoy diciendo, estás tomando el extremo izquierdo y aquí es donde vas a definir tu primer rectángulo. Si nos paramos en el extremo derecho, va a ser a más i por delta x. Quiere decir que en el extremo derecho, fíjense que es i por delta x y me va a quedar el siguiente y voy a tener tres rectángulos por defecto. Y en el punto medio, voy a borrar todo esto para que se vea lo del punto medio. Simplemente vamos a hacer es precisamente el punto medio de ese delta, de esa partición que estoy tomando a través de la fórmula general de punto medio que puedo trabajar. Acuérdense que lo que va a hacer es sumar y esta es la fórmula compacta de ese punto medio. Esos son los tres casos. Simplemente se les va a especificar cuál caso ustedes van a trabajar. ¿Okay? Eso es en cada uno de ellos. Si se les dice tomar extremos izquierdos, extremos derechos, va a ser cada uno de estos casos en los que ustedes van a tener que aplicar la fórmula de Riemann para hacer esos cálculos. ¿Okay? Fíjense, esta es lo que sería la introducción general. En este caso, como les dije, hay una serie de ejercicios eh, que se plantean en los que ustedes tienen que hacer la partición, dividir el subintervalo, etcétera. Para ello está, ahí tenemos ya un ejercicio resuelto. Lo único que queda es hacerle algunos arreglos y pasarlo a PDF para que ustedes lo tengan ya y lo empiecen a trabajar. Em, Después que hagan ese trabajo de ver el ejercicio resuelto, atacarlo y que estén bien claros paso a paso qué es lo que se tiene que hacer, como les digo, es un poco extenso para traerlo de cero aquí. Por esa razón se les va a dejar para que lo ataquen ustedes, cada uno lo vea y después en la próxima clase, en lo que sigamos un poco con esta primera parte de la integral definida y trabajar otros ejercicios, ya tengan una mejor idea de qué es lo que se está haciendo y, y ver funciones un poco más complejas para que vean todo el proceso que se puede hacer. ¿Ok? Entonces, visto esto, hacemos el cambio o el paso de lo que, cómo vamos a asociar
esa sumatoria de términos con la integral definida. Y fíjense que simplemente lo que vamos a partir del mismo concepto es que si f de x es una función continua en el intervalo cerrado AB, y adicionalmente tengo una suma de Riemann dada por este señor que está acá, que sería f de x sub i asterisco por el vista de x, y fíjense, una suma de Riemann de f de x en este intervalo, voy a hacer lo que se trabajó inicialmente o lo que me dice el concepto de la sumatoria de Riemann. Es que Profe, defino la ¿puedo volver a colocar la diapositiva un momento? Gracias. ¿Qué es lo que voy a definir? Voy a hacer la definición de esa integral definida como hizo Riemann directamente de tomar el límite cuando n tiende a infinito de esta sumatoria. Y a eso es lo que voy a llamar i. La integral va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de t igual a 1 hasta n de esa suma. Por supuesto, esto va a tener siempre la condición siempre y cuando ese límite existe. Vamos a decir que esa i va a ser igual a la integral definida desde A hasta B de f de x diferencial x. Fíjense que llegar a este punto simplemente vamos a tomar este verde, será creo que estamos. Llegar a este punto simplemente eh, si nosotros eliminamos este par de señores que son A y B, que es lo nuevo para ustedes, lo único que estoy haciendo es calculando una integral de f de x diferencial x, es decir, tengo una función, cualquiera que ella sea, y lo que tengo que hacer es integrar. La parte adicional, es decir, la parte nueva, es que ahora la tengo definida en un intervalo AB. Ese intervalo AB es lo que me va a dar a mí ese cálculo aproximado para esta primera parte de lo que sería el, el cálculo de esa área. Es decir, visto de esta forma, simplemente lo que voy a hacer es el cálculo de área. Ahora bien, entre las partes fundamentales que vamos a ver aquí en lo que es la integral definida, como vieron en ese índice o tabla de lo que vamos a trabajar en este tema, se vio propiedades, se vio la integral con valor absoluto, se vio también eh, la integración por partes. Es decir, que hay unos elementos que debemos cuidar cuando tenemos este tipo de integrales, porque hay consideraciones que se deben tener. Básicamente es eso. Si no estamos en presencia de ninguna particularidad de una integral o una función, simplemente vamos a tomar el camino de aplicar algún método de integración como lo aplicaron para el primer tema. Y una vez que tengan la primitiva, vamos a aplicar uno de los teoremas fundamentales y ya vamos a tener ese camino listo. Pero, por supuesto, siempre hay que tener consideraciones para lo que se va a calcular. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros el concepto de área? ¿Y cómo lo vamos a asociar con lo que es la integral definida? ¿Sí? Una vez que nosotros hacemos la asociación de la integral definida que parte de una suma de Riemann, cuando esa suma de Riemann estamos buscando el límite, y el buscar el límite es encontrar un número, ¿cierto? Cuando esa suma tiende a infinito, entonces nosotros simplemente lo que vamos a hacer es sumar todas esas particiones cuando eso tiende a infinito, es decir, que el área de esos, o mejor dicho, la base de cada uno de esos rectángulos que nosotros estamos trabajando cada vez es más pequeño.
pero tenemos cada vez más rectángulos. ¿Ok? Este concepto nosotros vamos a trabajarlo de manera similar con el gráfico que hicimos previamente. Es decir, si tenemos una función cualquiera dentro de un intervalo cerrado AB, nosotros vamos a proceder a definir la integral sobre, sobre esos extremos que vamos a llamar nosotros límite superior y límite inferior respectivamente, es decir, A y B, límite inferior, B, límite superior. El f de x, por supuesto, lo vamos a seguir llamando integrando, tal cual lo llamamos para la integral indefinida. Y de x va a ser el elemento de integración. Ese elemento de integración, diferencial x, siempre nos va a indicar cuál es la variable con la cual estamos integrando. Y cuando ustedes pasen a ver cálculo 3, se van a dar cuenta que esa posición, ese orden de los eh, diferenciales me va a indicar el orden en que nosotros vamos a tener que integrar. Porque todo lo demás pasa a ser constante en un momento particular. Si estoy tomando, eh, estoy haciendo en un momento integral con respecto a x, todas las otras variables pasan a ser constantes y se comportan como tal, como una constante. ¿Ok? ¿Qué es lo que me dice el concepto? Es que esa integral va a calcular, ahora sí, no el área aproximada, sino el área bajo la curva. Hay, por supuesto, muchas aplicaciones posteriores que se van a ver en el tema respectivo, que es aplicación de la integral definida. Pero este es el concepto que nosotros vamos a manejar inicialmente, porque este es el área que nosotros vamos a calcular manteniendo el mismo concepto, es decir, simplemente teniendo una función y trabajando con el eje o X o el eje de las abscisas como línea de referencia para hacer ese cálculo. ¿Ok? Ahora, entre las particularidades que se tienen para el cálculo de la integral o del cálculo de área con integral, es que siempre pensamos eh, en que f es una función positiva. Y si la función es positiva, como dice el teorema o como dice Riemann, esa función está por encima del eje de las abscisas. Y ahora sí, a diferencia del trabajo que pueda tener con la sumatoria, al trabajar con la integral, sí debo encontrar exclusivamente valores positivos de esa y, de esa integral que estoy calculando. ¿Ok? A diferencia de lo que podía pasar con la suma de Riemann, porque bueno, podía tener que algunos segmentos, algunos rectángulos de lo que estaba calculando estaban fuera de orden, simplemente tenía una función que me estaba dando valores fuera de lo normal. Al aplicar la fórmula arrastro algunos términos que no son consistentes con lo que es el concepto de área, es decir, un valor positivo. Y en este caso, simplemente esa integral lo que va a representar es, o esa integral definida representa geométricamente el área entre ese eje y el grafo, como lo vimos en el ejemplo anterior. Ahora bien, si la función es negativa, es decir, yo puedo tener sin ningún problema una función negativa, es decir, una función que esté por debajo del eje X. Piensen que en este caso vamos a llamarla g de X. Si yo tengo esa g de X, yo puedo trabajar de manera análoga con lo que tenía previamente, es decir, yo puedo pensar en que g de X es una reflexión de ese gráfico con respecto al eje X, siempre trabajando sobre ese mismo intervalo, ¿ok? Que es lo que a mí me interesa. Si yo pienso en esa área, voy a calcular esto que está acá, y ahí sí vamos a tener problemas de signo. Para evitar ese problema, nosotros, como les estoy diciendo, vamos a trabajar
con que simplemente esa reflexión o esa g de x la vamos a tomar como la reflexión, no como la función original, y por lo tanto, si es la reflexión, simplemente va a ser menos f de x. ¿Ok? Si g de x es igual a menos f de x va a ser positiva dentro de ese mismo intervalo. Y el área, por supuesto, que voy a calcular entonces en esta ocasión, sí va a ser un área positiva. ¿Ok? Es bien importante que tengan en cuenta eso porque siempre se les pide que grafiquen. Siempre se les va a pedir que grafiquen. Y pedirles que grafiquen es simplemente para que ustedes también se vayan dando cuenta de qué es lo que están obteniendo en el camino. Cuando veamos ya las propiedades básicas, es decir, cuando hablo de propiedades básicas, no las propiedades como tal de la integral, sino las propiedades que me permiten hacer los cálculos sobre la integral, es decir, si la función es par, si la función es par, si la función es simétrica, no simétrica, etc. Ese tipo de propiedades, en gran parte ustedes se van a dar cuenta de lo que sucede si grafican. Por eso siempre va a ser indispensable que grafiquen. Por supuesto, el trabajo bajo esta modalidad cambia muchísimo porque eh, si bien en otros cursos nosotros, o yo particularmente, también buscaba la manera de hacer la introducción a software como Grafmática, como GeoGebra, como Wolfram, etcétera, el mismo MATLAB, aunque es un poco más avanzado. Bueno, ni tanto porque ya en Cálculo 3 lo pueden usar. En este caso, es importante que ustedes también sepan graficar, ¿ok? Que no se amarren tanto a lo que es el trabajo que me puede dar una herramienta, sino que ustedes lo hagan y sepan qué es lo que está sucediendo. Porque al final ustedes son los que van a tener que interpretar lo que estamos obteniendo. ¿Ok? Entonces, fíjense, el concepto fundamental de lo que me dice este cálculo de áreas es que tengo que estar viendo qué es lo que sucede aquí y que al trabajar esa función lo que voy a hacer es hacer una reflexión con respecto al eje X para obtener el área positiva de esa función que estoy representando. No es ningún trabajo eh, del otro mundo, no están pensando en que van a trabajar y van a hacer algún, algún cambio fundamental en la función, simplemente es una multiplicación de signos que lo que me va a hacer es una reflexión para estar trabajando con respecto a lo que necesito trabajar. ¿Sí? Ahora, para poder hacer el cálculo de áreas a través de la integral o hacer cálculos a través de la integral definida, nosotros vamos a necesitar dos teoremas fundamentales. Un teorema que está ligado a lo que es la primitiva como tal y un teorema que está ligado a lo que es el cálculo de la integral definida. Vamos a ver el par de teoremas fundamentales del cálculo integral. Ojo, ahí cada segmento, cada área particular del cálculo tiene sus teoremas fundamentales. En este caso vamos a trabajar primer y segundo teorema fundamental de la integral, del cálculo integral. ¿Okay? Recuerden que, como les dije, lamentablemente esta primera clase que debió ser el día martes es muy teórica, pero es la base de lo que ustedes van a ir trabajando para que lo puedan tener bien, un poco más claro que eso, pensamos nosotros. Primer teorema fundamental es el que nos va a proporcionar una primera relación entre lo que es la integración y la diferenciación. Así como vimos un concepto básico de la primitiva y que esa primitiva tenía una relación con la diferenciación en cuanto a lo que era la función o el integrante, en este caso este primer teorema fundamental va a ser precisamente esa relación entre la integración y diferenciación de funciones. Y, y este teorema va a establecer que la función derivada de la integral indefinida de una función continua f es la misma función f. ¿Qué quiere decir esto?
Y si nosotros tomamos una función, la derivamos, ojo con aquí las mayúsculas, minúsculas, lo vamos a ver luego en la nomenclatura que vamos a trabajar. eh, Me va a generar que ese proceso de derivación aparece como el proceso inverso a la integración. Lo que vimos nosotros para la primera parte, y es cuando les repetía constantemente, verifiquen. Para las primeras integrales que ustedes estaban calculando, quería decir que si ustedes derivaban, podían encontrar esa función. Ahora nosotros lo vamos a hacer un poco, el concepto lo vamos a manejar un poco diferente, porque nos vamos a dar cuenta que ahora vamos a hacer una integración en términos de A y X. Cuando yo hago esa integración definida en términos de A y X, simplemente lo que voy a hacer es obtener una función en términos de X. Fíjense que el integrando lo tengo en términos de la variable t diferencial t, es decir, que todo lo voy a integrar con respecto a t. Y por supuesto, el A en el 90% de las ocasiones es elegido de manera, perdón. El A es elegido de manera estratégica para que ese cálculo de ese g de x, que a la vez, como dice el enunciado o el teorema, va a ser una primitiva de g, me simplifique y me facilite muchísimo los cálculos. ¿Ok? Básicamente, para ello también vamos a tener una serie de ejercicios que vamos a trabajar. De la misma manera, vamos a tener un primer ejercicio resuelto para que ustedes lo vean paso a paso. Y para la próxima clase, que ya queda mucha menos teoría y ya hemos avanzado bastante con esto, ya sí podemos hacerlo, la parte teórica y práctica directamente porque ya se ha manejado. Y de esa manera es que vamos a trabajarlo. Es decir, en el próximo encuentro, nosotros vamos a trabajar con la resolución en la clase de estos primeros ejercicios, tanto de la suma o el cálculo de área a través de Riemann, aplicando el primer teorema fundamental. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar, ¿ok? Así que no se preocupen por eso. Y luego vamos a tener el segundo teorema fundamental, que es el que me va a dar la relación, o la segunda relación entre, como ya lo vimos, diferenciación e integración de funciones. Y en este caso es la base del cálculo de la integral definida, porque vamos a ver primero el concepto y después les voy a hablar un poco de él. Fíjense, dice, sea f una función continua en un intervalo cerrado a b, y sea f mayúscula cualquier primitiva de f en ab, entonces vamos a tener que la integral definida entre a y b de f de x diferencial x va a ser igual a f de b menos f de a. Retomando lo que iba a decir, o lo que estaba diciendo. Esta integral definida de una función derivable f, acuérdense que f es esta primitiva original. Estoy integrando, vamos a verlo de manera sencilla. Si tengo de que f de x es x al cuadrado o x, entonces esa f mayúscula o esa primitiva va a ser x al cuadrado sobre 2. En este caso, la constante, por supuesto, esa famosa constante de integración desaparece porque ya no estamos en el tema de integración o integración. Ok, creo que si no estamos ya en la parte integral definida, fíjense que sería simplemente evaluar esa primitiva x cuadrado sobre 2 en b, llena, y ese va a ser el resultado de la integral. En términos generales, este teorema
este sencillo teorema aquí es si bien se quiere llamar la clave, el fundamento, la base del cálculo integral. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero calcular una integral cualquiera f en un intervalo, primero calculo la primitiva, que ya ustedes saben calcular a través de cualquier método, y luego voy a calcular o a evaluar esa primitiva dentro de esos intervalos o el intervalo que me está definiendo la integral. En este caso sería a y b. Con el trabajo continuo, ustedes, cada uno de ustedes posiblemente trabaje alguna particularidad diferente para hacer esto. Ya hay algunas que van a poder integrar y evaluar directamente dependiendo de los intervalos, dependiendo de la función. Hay términos que quedan muy sencillos de evaluar, dependiendo por supuesto también de los límites, bien sea el superior o el inferior, de la característica que tenga. También va a ser más o menos sencillo de evaluar. Pero siempre hay que tener algo bien claro. Si la primitiva está mala o si hay algún signo malo dentro de esa primitiva, no importa cuál técnica, característica o cosa particular puedan hacer con esta integral definida, el resultado, por supuesto, lo van a tener malo y es donde se presta siempre los detalles. Adicional a eso, como les dije, en las propiedades que vamos a ver a continuación, que son las básicas, luego tenemos las propiedades en cuanto a la función, es donde ustedes tienen que estar bien pendientes. Siempre se estilan una serie de ejercicios en las que se dice aplicando las propiedades de la integral definida. Y cada vez que nosotros hablamos de aplicar propiedades es porque no queremos que haya un cálculo de la integral como tal, sino que apliquen propiedades y den un resultado. ¿Okay? En general vamos a ver cuáles son esas propiedades de la integral definida que tenemos por ahí. Ojo, simplemente es en general, no vayan a pensar que son todas. Tenemos un par de propiedades de linealidad, tenemos una propiedad de comparación, de acotación y de múltiplo. Esta propiedad de múltiplo simplemente, yo no la menciono como tal, sino que se incluye dentro de otra de las propiedades de la integral definida. Repito, estas son propiedades eh, a veces la podemos llamar como innatas, es decir, cosas que presentan la integral y luego vamos a ver las propiedades que me permiten facilitar el cálculo. Es decir, ¿qué sucede cuando se tiene una característica dentro de la función? ¿Okay? Y esa característica en la función es la que voy a asociar con la propiedad que toma la integral cuando voy a hacer un cálculo. ¿Okay? No es propiedad como tal dentro de ellas, como vimos en la parte de la integral indefinida, en la que, bueno, puedo separar, puedo tener una constante la cual multiplico, sino que ya está relacionado de una vez con la función, con f de x, y a partir de ahí, esta integral toma una característica particular. Voy a estar pendiente del tiempo para que no se corte. Primera propiedad se conoce como integral de un intervalo degenerado. Simplemente esto sucede cuando eh, el límite inferior y superior coincide dentro de una integral definida y se puede demostrar a través del segundo teorema que me va a quedar simplemente f mayúscula de a menos f mayúscula de a, y por supuesto eso me tiene que dar cero. ¿Okay? Es una primera propiedad muy básica que también, como les dije, se puede demostrar a partir de ese teorema y no tiene mayor trabajo. Simplemente partiendo del segundo teorema, yo puedo decir que esto es igual límite superior f de a menos límite inferior f de a
por supuesto que las primitivas son iguales, esto me va a dar 0. ¿Sí? La base de las propiedades. Luego tenemos la integral de una constante. Dice que para trabajar la integral de una constante no lo voy a hacer directamente de forma algebraica, sino vamos a ver qué es lo que sucede cuando yo aplico el concepto de la integral definida si f de x es una constante. Fíjense, si f de x es una constante, en este caso la vamos a llamar c por facilidad. Esto es lo que voy a calcular. Voy a definir siempre el intervalo AB. Y si el concepto básico de integral es el área bajo la curva, donde f de x es una constante y el área bajo la curva va a ser esta área que está acá, pues simplemente estoy tomando o voy a calcular, ahora sí de manera formal y directa, el área de un rectángulo. Y el área de ese rectángulo no es más que el área de la base por la altura va a ser la función f de x, en este caso c, y la base va a ser b menos a. Donde quiera que ubique esos puntos extremos siempre va a ser b menos a porque es lo que me da en magnitud la longitud de esa base. Entonces fíjense que de aquí vamos a saltar a lo que sería la propiedad como tal, que sería integral de AB de C, que sería la constante diferencial de X. Simplemente va a ser, fíjense que me ahorro el paso de integral porque sería C por X evaluado en B menos evaluado en A. Y esa C va a ser una constante que va a multiplicar. Entonces fíjense que me queda directamente el área de ese rectángulo. ¿Okay? Es algo muy sencillo de trabajar y muy sencillo de visualizar si tenemos claro los conceptos básicos del integral. Luego tenemos una propiedad que se llama permutación de los límites de integración que va a ser muy o puede ser muy útil, sobre todo cuando tenemos algunos cambios de signos dentro de los límites de integración. Si f es integrable eh, en ese intervalo cerrado AB, al permutar los límites de integración, simplemente voy a hacer un cambio de signo. Eh, como les decía, es muy útil cuando tenemos límites de integración negativos. O tengo un inicio negativo. eh, es muy común para eliminarnos los signos dentro de la integral y simplemente trabajar con el signo fuera que multiplica todo el resultado que vaya a obtener. Pero deben ser bien explícitos al momento de aplicar. Es decir, si estoy haciendo la integral de A a B, tengo esos límites, pues permuto, cambio, me ahorro una multiplicación de signos internos y multiplico toda la integral por menos. Y ahora la tendría la integral desde B hasta A. Recuérdense que esto está relacionado también con el teorema fundamental, porque tengo que f de b menos a, al aplicar el cambio de signo, voy a respetar ese, ese signo que se está generando factor común. Ahora vamos a la parte de linealidad. En la parte de linealidad, o una de las primeras propiedades de linealidad, siempre tengo que tener básico los conceptos de que si f, en este caso, f y g son funciones integrables y continuas en el intervalo AB. Entonces fíjense que en este caso lo que vamos a trabajar es una constante que suma y resta una función multiplicada por otra constante y esa función o esa propiedad de linealidad lo que me permite es separar ambas funciones y sacar ambas constantes de la integral para simplemente facilitar un poco los cálculos. ¿Okay? Nosotros podemos verlo también de manera gráfica, eh, porque si en este caso
partiendo rápidamente, ahora sí va a quedar menos de un minuto. Tengo dos funciones, cualesquiera, lo que hago es simplemente picar y hacer la suma independiente de cada una de estas. ¿Ok? Esto es básicamente lo que me va a dar la línea. Vamos a esperar que se cierre esta sesión y terminamos con las 4 propiedades que